Siendo ya las 9:05 de la mañana, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, día martes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo curso de Matriz de Riesgo y Gestión. Les vamos a dar también la cordial bienvenida a este nuevo ciclo formativo impulsado tanto por FGE como por Alba Compliance. Y hoy vamos a dar inicio a este curso gratuito que se llama Matriz de Riesgo y Gestión de Riesgos para Pymes y Emprendimientos, una herramienta que es clave para fortalecer lo que es la sostenibilidad y el cumplimiento normativo en las organizaciones y sobre todo para las pymes. Antes de comenzar, les quiero comentar que esta sesión va a quedar grabada y vamos a tomar algunas capturas de pantalla que pueden ser utilizadas en nuestras redes sociales para mostrar algunos momentos más destacados de lo que fue la sesión de hoy. Así que si prefieren no aparecer en la grabación o en las imágenes, pueden mantener su cámara apagada. También pueden avisarnos por el chat si no desean ser mencionados o etiquetados y con gusto obviamente vamos a respetar esa decisión. Yo me presento, mi nombre es Francisca Soto, voy a ser quien los acompañe como moderadora en esta serie de 3 sesiones y en esta primera jornada vamos a abordar lo que son los fundamentos prácticos de la gestión de riesgo, una introducción para comprender los beneficios de aplicar una mirada estructurada al riesgo dentro de nuestras organizaciones y las sesiones siguientes también van a tener un aspecto más práctico para que los puedan ayudar. Antes de comenzar la jornada, me gustaría también invitar a Francisca Martín, que es nuestra gerente general de FGE, quien les va a compartir unas palabras de bienvenida. Gracias, Francisca. No, muchas gracias a todos ustedes que están conectados. Bueno, hay mucho interés sobre este tema. ¿Te Se La escucho? ley escucha de... muy bajo, perdón. Está muteada, Fran. Se escucha desde el lado de la otra Fran. Gracias por todos los que están conectados, obviamente por Paula, por Jorge también que están conectados, que nos van a entregar justamente todo su conocimiento a todos aquellos emprendedores y dueños de pymes que están justamente aquí conectados y por supuesto a los que nos ayudaron en la convocatoria por Innovación Mentores por Chile y también Simón de Sirene. Creo que una de las cosas fundamentales para poder abordar la ley de delitos económicos es justamente este primer paso que es tan relevante, que es dimensionar en el fondo dónde están los principales riesgos y por lo tanto eso va a permitir que las pymes sean competitivas respecto de las demás. Es un espacio importante donde tienen que tomar las medidas necesarias, ser conscientes de dónde están los riesgos y eso les va a permitir poder ser mejores proveedores de las empresas grandes también. Así que muchas gracias. No sé si Paula quieres decir algo. Paula Bengolea, que está conectada, que es la directora ejecutiva de Foro Innovación. Hola Francisca, no, agradecer la oportunidad que nos están dando como Foro Innovación y como Mentores por Chile de participar en esta charla. Creo que es un tema clave, fomentar sobre todo como la cultura de la ética, así que agradecer y invitar a todos a aprovechar lo que hoy día vamos a aprender. Así que muchas gracias a todo el equipo de FGE. No, muchas gracias también a ti, Paula. Bueno, voy a pasar a presentar a los expositores. Bueno, nos acompaña Paula Alemparte y Jorge Bazán, ambos son socios de Alba Compliance. La expositora el día de hoy va a ser Paula. Ella es abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Compliance por la Universidad de Salamanca y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas. De la fiscalía y vuelvo, pero puede ser largo. Ahí, por favor, para que podamos silenciar, corporativas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está certificada por Ethics and Compliance Initiative con la certificación Leadership Professional in Ethics and Compliance. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de prevención de delito, tanto para empresas de Chile como para sus filiales en el extranjero. Ha sido docente en DuoQC y en cursos de compliance ambiental de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el 2018 también es formuladora de preguntas para la CAMB. Y bueno, el objetivo de este primer módulo es que podamos introducir los conceptos claves en lo que es la gestión de riesgos. Vamos a comprender lo que es la relevancia que tienen estos en el contexto actual en donde vivimos y destacar
cómo una adecuada estrategia puede generar un valor y prevenir impactos negativos en las organizaciones. Y este módulo será la parte teórica respecto luego a la metodología COSO. Veremos cómo identificar también los principales tipos de riesgo, cómo afectan a nuestro negocio y por qué la gestión de riesgo debe formar parte del ADN de cualquier organización. Así es que les pedimos entonces que puedan apagar sus micrófonos, prender sus cámaras para que podamos acompañar a la expositora. Si tienen preguntas durante su exposición, los invito también a que lo puedan dejar en el chat y así al finalizar la presentación los vamos a poder ir respondiendo. Así que, Paula, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Francisca. Voy a compartir una presentación. Me tendrán que decir si se ve bien, si se ve en modo pantalla completa. Ahí ¿Sí? se ve bien y en pantalla completa. ¿Y avanza? Bien. Sí, avanza. Perfecto. Súper. Bueno, gracias a todos por participar, por querer escuchar esta presentación. Primero quiero hacer un disclaimer en la gestión de riesgo, específicamente en compliance, entendiendo de que estamos acá o lo que nos convoca no es la gestión de riesgos per se, digamos, sino que la gestión de riesgos en materia de prevención de delitos. Los abogados hemos secuestrado el compliance, ¿ya? Pero el corazón del compliance es la gestión de riesgo. Y probablemente aquí he visto a hartas personas que trabajan que son compliance officers, que saben harto de gestión de riesgo, que han trabajado y trabajan en empresas bien grandes, pero hay gente que probablemente las charlas que ha tenido han sido de la ley propiamente tal, de los delitos a los cuales está enfrentándose, etcétera, pero sin saber qué hacer. O sea, ¿cómo me enfrento? Ya, ok, tengo que tener un canal de denuncia, ya, ok, tengo que tener una matriz de riesgo, sí, perfecto, tengo que aplicar controles, pero ¿cómo lo hago? Y es un poco esa la necesidad de poder entregar conocimiento específicamente a las pymes, porque generalmente no tienen la capacidad o de presupuesto, digamos, para contratar un compliance officer, o tiempo propiamente tal para levantar los riesgos, o para ponerse a estudiar metodologías de gestión de riesgos. Tampoco tienen la capacidad de tiempo, de recursos y de presupuesto para tener un programa de compliance o modelo de prevención de delito tan sofisticado, y por lo mismo la idea es poder ayudarlos desde esta primera clase, una clase más teórica, para entender un poco de la gestión de riesgos de esta metodología. Ojo, la gestión de riesgos tiene distintas metodologías, nosotros vamos en estas clases, digamos, a conocer la de COSO RM, ¿ya? Eso es importante. La idea es que puedan levantar los riesgos, saber cómo gestionarlos, cómo priorizarlos y entender también cómo se alinean o trabajan en conjunto la estrategia, los objetivos, junto con la gestión de riesgo, y no cómo tienen que ir en paralelo por carriles separados, sino que tienen que ser trabajos mancomunados. Bueno, yo soy Paula Lemparte, ya nos presentó la Francisca, Jorge Bazán, mi socio, que va a hacer las otras dos clases más prácticas. Él es contador auditor, sabe muchísimo del tema, así que está presente acá, así que si quieren hacer también preguntas a él, lo pueden hacer por el chat y él puede responder. Pongo esta lámina más que nada porque ahí tienen mi mail, el mail de Jorge y nuestros teléfonos por si cualquier cosa necesitan alguna ayuda o una pregunta, nosotros encantados siempre de resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Gestión de riesgo de compliance para pyme. ¿Por qué es importante? Bueno, porque queremos evitar multas, sanciones, penas de cárcel, ¿no es cierto? Ese es el miedo que nos ha traído la ley 21.595, que es la ley de responsabilidad, o sea, la ley de delitos económicos, pero también porque queremos mejorar la imagen de la organización. ¿Y cómo mejoramos la imagen de la organización hacia afuera? Es bueno, dando un poquito más, ¿no es cierto? En los modelos de prevención de delitos no son obligatorios, lo tenemos claro, todos, pero de repente somos más chicos, y tenemos al cliente, digamos, que es más grande, que tenemos empresas grandotas, multinacionales, qué sé yo, que ya están exigiendo este programa de compliance o modelo de prevención de delitos de manera súper transversal a todas las organizaciones de todos los tamaños. Entonces,
no solamente queremos mejorar la imagen hacia afuera respecto de nuestros stakeholders, inversionistas o potenciales terceros, ya sean proveedores nuestros o clientes, sino que también nos están pidiendo esto. Y, y ya, ok, yo tengo un código de ética y se lo muestro, y le muestro que hago capacitaciones, y le muestro que tengo un canal de denuncia, aunque sea un mail, si da lo mismo, si no tiene por qué ser algo súper sofisticado. Pero en ese sentido, ¿cómo demostramos que realmente estamos gestionando los riesgos? ¿Ya? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo le decimos que lo estamos haciendo? Porque no le vamos a compartir la matriz, eso es lógico. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos un poco de tenderles una mano y de poder ayudarlos a trabajar en esto, ¿ya? A través evitamos fraude de estos modelos de la gestión de riesgos, y no solamente fraude en la 20.393, o sea, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas o los delitos asociados a ella, sino que COSO-RM o esta gestión de riesgo, que vamos a decir, metodología de gestión de riesgo, nos sirve para todo. O sea, podemos no solamente, nosotros vamos a trabajar obviamente en la parte más práctica, enfocado en la ley de responsabilidad penal, pero estos principios y estos elementos y esta metodología de gestión la podemos usar para cualquier riesgo. El riesgo que nosotros como alta dirección, administración, gerente general, dueño, socio, lo que sea, queramos enfocarlo, ¿ya? Así que no solamente nos sirve para el compliance. Y bueno, también mantenemos con esto una permanente gestión de los riesgos, ¿ya? Los riesgos están en constante cambio por factores externos, por factores internos, y esto es súper importante porque, porque cuando hacemos un levantamiento de riesgo, ya identificamos los riesgos, que sé yo, los valorizamos, no podemos dejarnos estar y decir, ok, ya con eso estamos. Por eso, la siguiente clase que va a hacer Jorge va a trabajar con estos principios que vamos a ver hoy día para poder identificar o construir una matriz de riesgo. Y la tercera sesión vamos a saber o aprender cómo gestionar esta matriz, porque ya una vez que la tenemos construida, ¿qué hacemos con ella? ¿No es cierto? Así que espero que esto sea un incentivo para que se conecten a las otras dos clases, porque yo sé que la parte teórica nunca es tan entretenida, pero la otra va a ser mucho más efectiva para sus necesidades. Sin perjuicio de ello, necesitamos conocer la parte teórica primero. Ya. Como dije, hay distintos sistemas de gestión de riesgo, pero hoy vamos a ver COSO-ERM. Por otro lado, si no, no veo nada. Bueno, COSO-ERM, que es lo que estamos viendo ahora, es una entidad al final de cuentas que se generó, se creó para poder de manera conjunta las organizaciones, digamos, poder tener una metodología estandarizada, ¿no es cierto? Hay distintas normas COSO que van saliendo y van actualizándose. COSO, la sigla es Committee of Sponsoring Organization of the Trade Weight Commission, ¿ya? Y ERM, que es del 2017, es Enterprise Risk Management, o sea, gestión de riesgo en empresas, ¿cierto? Pero, ¿para qué necesitamos COSO? Ya lo dijimos, para identificar, evaluar y gestionar eficazmente los riesgos, y vamos a basarnos en 5 componentes. Cada componente tiene un montón de principios, ¿ya? Esos no los vamos a ver, simplemente vamos a trabajar en detalle o conocer en detalle estos componentes. El primer componente es gobierno y cultura. El segundo, la estrategia y establecimientos de objetivos. El tercero, el desempeño. Cuarto, revisión y monitoreo. Y por último, la información, comunicación y reporte. Pero yo te diría que lo más como, no sé si innovador, pero lo principal de COSO-RM es que estos elementos o estos componentes van súper entrelazados. Es decir, no van por carriles separados. Es súper importante y partir del principio y terminar con el último, porque uno con el otro se van encadenando, ¿ya? ¿Y por qué se van encadenando? Porque y uno dice, ¿qué tiene que ver? No sé, vemos el primero de gobierno y cultura, misión, visión y valores clave. ¿Qué tiene que ver eso con la gestión de riesgo? Eso es fundamental y es lo primero que tenemos que establecer. Me imagino que ya acá muchas empresas o pymes ya consolidadas, armadas, que tienen su objetivo súper claro, pero eso no necesariamente significa que no tengamos o no podamos replantearlo.
especialmente si vamos a trabajar con COSO RM respecto de la gestión de riesgo. El primero, que hace alusión a gobierno y cultura, es un poco, vamos a separarlo en dos, gobierno. Es el tono de la entidad, el tono de la organización. Es decir, primero, establecer quién va a tener la responsabilidad de supervisión de la gestión del riesgo. Empresas grandes tenemos un oficial de cumplimiento, una gerencia de gestión de riesgo o auditoría y gestión de riesgo, pero en pyme, en organizaciones que son más pequeñas, que somos pocas personas, que la verdad es que somos bien hombre orquesta y hacemos un poco de todo, tenemos que tener claro que la persona que lidera la organización, la pyme, gerente general, director, socio, dueño, dependiendo del tamaño, es al final de cuentas el que tiene que liderar esto. Y es el que tiene la responsabilidad de supervisar esta gestión. No necesariamente es el que tiene que gestionar los riesgos. Puede ser otra persona dentro de la empresa o de la organización, ¿ya? Pero es súper importante tener establecidas estas responsabilidades respecto del gobierno, de la gobernanza. Entonces, ¿quién ejerce la supervisión? Pongo alta administración porque ahí hay un sinfín, digamos, de personas o em, cargos, digamos, que pueden asumir o que se asumen esta función. Pero también es importante establecer estructuras operativas. En compliance les gusta hablar del tone at the top, o sea, si no hay compromiso de arriba, no va a permear hacia abajo, ¿no es cierto? Pero no solamente el compromiso tiene que venir desde arriba, sino que el cómo estructuramos la gestión de riesgo. Sigo insistiendo, somos pocas manos, somos pocas personas. Entonces probablemente esto va a estar, estas responsabilidades van a estar diluidas en algunas personas dentro de la organización, ¿ya? Pero ¿qué tiene que ver esto con la cultura? Bueno, la cultura obviamente hace referencia a los valores éticos, a los comportamientos deseados, a la comprensión del riesgo, o sea, misión, visión, valores. Nosotros cuando partimos una empresa partimos diciendo ya, ok, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cierto? Y eso, en general, termina marcando un poco la pauta de para allá voy y sin pensar un poco en cómo lo estoy haciendo, cómo quiero lograrlo, ¿ya? Entonces, tenemos que definir no solamente la misión, la visión, los valores, sino que también el definir cómo voy a lograr esto, ¿ya? Porque para lograr mi visión, para lograr mi objetivo, tengo que actuar conforme también a los valores que predeterminé. Si no lo tengo establecido ahora, y sigo insistiendo que tiene que ver esto con la gestión de riesgo muchísimo, pero este es el primer elemento donde tenemos que pararnos y pensar cómo estoy estructurado, quién soy, a dónde voy, cómo lo quiero lograr. Y eso va a ser fundamental para comenzar con la gestión de riesgo propiamente tal. Respecto a la estrategia, que va muy ligado obviamente a la primera parte, digamos, o el primer elemento de COSO RM, es un poco pensando en que la gestión de riesgo, la estrategia que definimos y los objetivos tienen que obviamente funcionar juntos en un proceso de planificación. Sé a dónde voy, sé cuáles son mis objetivos. Obviamente el objetivo de todos nosotros como empresa es generar plata. Eso lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Pero el cómo la generamos y cómo llegamos a generarla es súper importante. Porque el cómo hacemos las cosas en el camino puede generar que nosotros, pero si no tenemos identificados los riesgos, cometamos algún tipo de infracción o se materialice ese riesgo que no tenemos identificado y que probablemente haya sido alto. Entonces, en la planificación estratégica tenemos que pensar quiénes somos, ¿cierto? De acuerdo a la gobernanza y cultura, a dónde vamos, cuáles son mis objetivos y cómo lo voy a ir haciendo para evitar que se materialicen estos riesgos, ¿ya? Pero también es importante definir el apetito al riesgo, porque si sé a dónde voy,
cómo lo voy a hacer, cuáles son mis valores, cuáles son los riesgos a los cuales estoy, o sea, cómo quiero actuar para evitar que se materialicen los riesgos, tengo que saber, el apetito al riesgo hace alusión a hasta dónde estoy dispuesta yo a correr el riesgo, hasta dónde, ok, hasta aquí no más llego, Eh, eh, este es mi límite. ¿Y cómo voy a definir ese apetito al riesgo? Si mi apetito al riesgo en una valoración puede ser medio, puede ser bajo, riesgo cero no, lo tenemos todos claro, riesgo cero no existe porque sin riesgo no hay negocio. Y ya tenemos dicho que la gestión, o sea que dentro de los objetivos de la organización, obviamente el principal es generar dinero. Entonces, tenemos esta balanza, digamos. Tengo mi misión, tengo mi visión, a dónde voy, tengo mis objetivos claros, tengo claro cómo lo quiero hacer, pero hasta dónde estoy dispuesto a llegar para que mi riesgo se nivel. En general, en materia de compliance, en la teoría, ¿qué es lo que suele pasar? Es que el asesor o el experto en compliance, desde una perspectiva teórica, por supuesto, desde el to be, desde el deber ser, es que el riesgo debería ser cero. Cuando teníamos lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, digamos, podíamos mantener relativamente en cero o muy bajo, escaso, prácticamente inexistente el riesgo. Pero cuando tenemos más de 300 delitos, y de estos 300 delitos, claro, podemos sacar hartos AFP, banca, sacarlos de la ecuación. Pero tenemos delitos incluso específicos a pymes. Y en este caso, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llegar a riesgo cero si tenemos 60 delitos que nos están apuntando en distintos procesos? Entonces, por eso, nosotros en general recomendamos que el máximo tolerado para nosotros en general es el riesgo medio, pero no necesariamente ese apetito al riesgo tiene que ser igual para todos tus riesgos. Pareciera contradictorio, mas no lo es. Cuando estemos hablando después un poco de cómo gestionar los riesgos, cómo identificarlos, vamos a ahondar o profundizar un poco más en esto. Entonces, el apetito al riesgo, que ya lo tenemos definido, más o menos, digamos, este es mi rango, tiene que estar súper alineado con la estrategia. Chuta, ¿y cómo lo alineo con la estrategia? Porque la estrategia la vamos a construir en razón, ay, me adelanté, porque la estrategia la vamos a construir en razón de cómo queremos hacer las cosas. Y eso, el cómo queremos hacer las cosas, es básicamente hasta dónde estamos dispuestos a tolerar que se pueda llegar a materializar ese riesgo, o hasta dónde estoy dispuesto a yo llegar en estar acercándome o acortando la brecha a que el riesgo se materialice. Entonces yo puedo mantener una brecha mucho más distante y decir, yo no me voy a arriesgar y prefiero mantener todos los riesgos de compliance, ¿ya? En este caso de la ley 20.393, los quiero mantener todos en riesgo bajo. No me voy a arriesgar, ¿ya? O decir, mira, la verdad las cosas es que yo voy a dejar todos los riesgos en medio, pero voy a tratar de, en mi mapa de calor, bajar el riesgo medio al nivel más bajo, ¿no? Para que no esté muy cerca de convertirse en alto. Y eso lo va a definir la estrategia, los objetivos y, por supuesto, cómo queremos hacer las cosas, el comportamiento. Entonces, cuando tenemos estos objetivos y se ponen en práctica la estrategia, ¿cierto? Me sirven también para identificar, evaluar y responder al riesgo. Si tengo estos objetivos, estos son los riesgos a los que ¿cuáles son los riesgos a los que me expongo? Para llegar para allá, mi norte, ¿dónde aparecen estos riesgos? ¿Ya? El desempeño, que al final de cuentas es la identificación de los riesgos,
Esto en términos generales, después voy a hacer un doble clic a 20.393, pero obviamente es necesario identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar que yo no logre mis objetivos estratégicos y mi objetivo de negocio, que no solamente es ganar plata, ¿no es cierto? Entonces, primero identificamos los riesgos. Respecto de los delitos de la 20.393, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pescar el catálogo completo de delitos, ¿ya? Y decir, uno a uno, ¿me aplica o no me aplica? Todo esto que son CMF no tiene nada que ver, yo no soy regulado, no soy auditor externo, no soy clasificadora de riesgo, no soy una empresa banca, compañía de seguro, etc. Fuera. Todos los delitos que están asociados a compañía de seguro, fuera. Todos los delitos que están, no sé cuáles son sus rubros, entonces eso es importante, pero ir identificando todos los delitos que son asociados a AFP, fuera. Y ahí vamos despejando esta matriz de 300 delitos, este listado de 300 delitos, cuáles me aplican y cuáles no. Hay algunos que son transversales. Por ejemplo, el delito de soborno. Es transversal. Sea activo o pasivo, es decir, yo tratar de sobornar a alguien, a un privado, o que el privado me trate de sobornar. Ese va, ¿no es cierto? Después de eso, teniendo todos los delitos que me aplican, del mismo delito se desprende el riesgo. ¿Qué quiere decir? El delito de soborno no es yo sobornar, tú me sobornas, sino que hay características específicas que se tienen que cumplir o elementos específicos que se tienen que cumplir en el delito para que ese delito se materialice, ¿ya? Entonces no es cualquier soborno a cualquier persona, hay ciertos elementos que tienen. Luego de ello, tenemos que evaluar el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Pescamos el riesgo y decimos riesgo inherente. El riesgo inherente es, antes de que existieran los controles, antes de que exista cualquier proceso de la organización, ese riesgo por mi giro, por mi realidad organizacional, ¿cómo me afecta? Mira, la verdad las cosas es que el delito de soborno yo lo tengo inmerso en varios procesos. En el de venta y lo tengo en el de compra. Pero como la compra no la tengo centralizada, sino que la compra puede comprar cualquiera de las personas que trabaja dentro de la empresa, entonces ahí tenemos un tema, el riesgo es, somos 30 personas, cualquiera puede comprar sin ningún tipo de aprobación, etcétera. Entonces, chuta, tengo 30 focos de riesgo que podrían cometer este ilícito. Ok, entonces tenemos en este proceso un riesgo alto. En la venta no, porque en la venta es solamente uno y soy solamente yo. Estoy inventando algo, ¿ya? Entonces, ese nivel de riesgo va a ser más bajo. Es importante evaluar el riesgo de acuerdo al proceso, porque un mismo riesgo, un mismo delito puede estar inmerso en distintos procesos de la organización. Luego de eso, vemos los controles que ya existen. Okay. En el proceso de, siguiendo con el ejemplo del soborno, en el ejemplo del proceso de venta, los controles es que yo, que soy el dueño de la organización, soy solamente el que vende, los precios están súper fijados y no tengo presupuesto asignado para ningún tipo de regalo ni nada, y los procesos de cotización están súper enmarcados, definidos, firmados, y lo tiene que firmar la contraparte, y solamente trabajo con X tipo de empresa. Estoy inventando, ok, tengo los controles. En el caso de la compra, mucho control no tengo. Entonces el riesgo residual, es decir, el riesgo que voy a valorizar de acuerdo a los controles que tengo, en el de compra se va a mantener el del riesgo inherente. ¿Por qué? Porque no tengo ningún control que me baje o me mitigue, ¿cierto? Entonces vamos a mantener el nivel de riesgo. Y en el caso de la compra, o sea, de la venta, probablemente existiendo estos controles, va a bajar. Entonces el riesgo inherente o la primera valoración del riesgo antes de los controles no necesariamente, idealmente, de hecho, va a ser igual
idealmente no sea igual al riesgo residual porque tenemos controles que bajen, que mitiguen. Ahora, teniendo el riesgo residual, es decir, la valoración del riesgo final, todo esto lo van a ver con mucho mayor detalle con Jorge, ¿ya? Pero teniendo el riesgo residual, vamos a poder priorizar. Y la priorización de los riesgos es lo que nos va a hacer gestionar. Por poner un ejemplo, somos todos pymes, somos todos, tenemos 30 personas más o menos en la planilla con las que trabajamos, tenemos un solo locación, digamos, local, comercial o lo que sea, oficina, y tenemos 100 delitos que nos aplican. De estos 100 delitos, tenemos del riesgo residual 4 que son críticos, 2 medios y el resto todos bajos. ¿Qué voy a hacer? Voy a pescar los 4 críticos y voy a ver, ok, ¿por qué es tan crítico? ¿Por qué los controles no funcionan? ¿O por qué no tengo controles? ¿Y qué controles puedo necesitar para mitigar ese riesgo? Y esto es súper importante porque generalmente uno, cuando hace todo este trabajo de valoración del riesgo y construye la matriz, después dice, ok, entonces ahora tengo que yo mitigar el riesgo, bajar. Pero no es responsabilidad mía, no es algo que tenga que hacer yo. Si estamos en crítico, en soborno, en el proceso de compra, ok, tengo que juntar a la organización y decir, ¿por qué compran todos ustedes? No, porque yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto. Sí, pero, ok, entonces vamos a hacer un proceso de compras donde cada uno necesita algo, lo va a levantar a Juanito, y Juanito va a ser el encargado de comprar directamente. Y vamos a pedir A, B y C a cada uno de ustedes. Y no solamente me voy a guiar por si tengo o no tengo presupuesto, que es algo que suele pasar en los procesos de compra, ¿no es cierto? ¿Qué revisamos? ¿Tiene plata o no tiene plata para comprar esto? Me da lo mismo a quien le compró, no sé si me da lo mismo, pero bueno, me importa menos a quién la compró, me importa menos por qué fue él. Probablemente me voy a fijar si es que hay varias cotizaciones en el que sea el más barato y me voy a fijar en que tenga plata para comprarlo dentro de su presupuesto. Son las dos cosas, por lo menos, entendiendo que el principal objetivo de nosotros es generar plata, estas dos cosas son las que me voy a fijar. Entonces, con esto vamos a priorizar los riesgos, ¿cierto? Vamos a priorizar en cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a evaluar y cómo vamos a gestionar estos riesgos. Algo que es lo que van a ver en práctico con Jorge en la última clase. Pero si es que mi apetito al riesgo es, no se los recomiendo, pero es que los riesgos del modelo de prevención de delitos estén en nivel crítico, están dentro de mi apetito al riesgo, están dentro de mi estrategia. Entonces tampoco voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que yo considero, o mi organización, podríamos aceptarlo, es aceptado, ¿cierto? Estoy dispuesto a correr ese riesgo a ese nivel. Y también me gustaría, cuando tengamos todo listo, lista los controles, todo, lo que hacemos es entregarle los riesgos, entregarle los controles que ya existen, los que tienen que implementar a los dueños de los procesos. Como habíamos dicho, Juanito ahora es el que va a comprar. Entonces tenemos que ver y entregarle a Juanito y decirle, Juanito, esta es la política de compra, solamente tú puedes comprar y no solamente tienes que revisar que haya presupuesto en la persona o el área que te lo requirió y que exista y que sea la cotización más barata, sino que además tienes que ver, tienes que pedirle 3 cotizaciones, salvo que sea proveedor único, por ejemplo, y esas 3 cotizaciones tienes que evaluar no solamente el hecho de que sea el más barato, sino que sea acorde a las necesidades de la organización, que sea acorde a las necesidades del área,
que esté dentro de la relación precio y calidad. Tenemos que ver que este proveedor tenga un giro lícito, por ejemplo. Oye, este proveedor se dedica realmente, en su giro dice, estoy inventando algo, en su giro dice venta de lápices y me está vendiendo celulares. ¿Qué? ¿No es raro eso? ¿O es una empresa que se dedica a vender lápices y me va a prestar el servicio de mantención de aire acondicionado? ¿Qué? Hay que revisar un poquito más, con un poquito más, más crítico. Pero eso va a ser al final de cuentas responsabilidad del dueño del proceso, o sea, de Juanito, que es el que ahora está a cargo de la compra. Por otra parte, tenemos la evaluación y la revisión, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra matriz de riesgo construida, tenemos claro cuáles son nuestros riesgos, los delitos que nos aplican, cuáles son los riesgos que se desprenden de los delitos, tenemos evaluado nuestro riesgo inherente, identificado los controles, pongamos incluso que tenemos implementado los controles adicionales que habíamos propuesto y tenemos la valoración del riesgo. ¿Ya? Construye nuestra matriz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque la matriz de riesgo y la gestión de riesgo es algo permanente y que está vivo. Es la única forma, digamos, de mantener esta mejora continua y de poder tener permanentemente identificado dónde está nuestro riesgo. Entonces tenemos que considerar factores tanto internos como externos. Primero, el desempeño de la organización. ¿Ya? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Estamos siendo eficientes? ¿Los controles se están cumpliendo? ¿O los controles no se están cumpliendo? ¿O los controles me retrasan un montón los procesos? Es que la verdad es que en el proceso de compra le pedimos al comprador, o sea, al proveedor, declaración de conflicto de interés, el DICOM, las 3 cotizaciones, que nos mande el giro, que nos mande no sé qué, que nos firme una montonera de papeles y antecedentes. Aparte, le pido a un tercero que le haga un due diligence para ver que no haya sido condenado por ningún ilícito en Chile o en el extranjero. Y esto se lo estoy pidiendo a todos mis proveedores. Me vendan un tornillo o el arriendo de la oficina. Chuta, parece que no. No está funcionando esto. Y no está funcionando el control, por ende no lo estoy cumpliendo. Entonces, no solamente no cumplo el control que pongo, sino que es demasiado burocrático y demasiado para el nivel de riesgo que yo tenía, así tampoco necesitaba tanto. Entonces, evaluar no solamente el cumplimiento del control, sino que evaluar que el control realmente esté mitigando el riesgo y que esté mitigando el riesgo a un nivel tolerado. Chuta, la verdad es que soy una pyme. Yo voy a poner otro ejemplo. Tengo riesgos de delitos informáticos. Y como tengo estos riesgos de delito informático, porque tengo 2 personas con computador, estoy inventando una tontera, lo que hice fue contratar una empresa externa que me mantuviera monitoreado todo lo que hacían estas personas, revisara los correos electrónicos para que no salga información confidencial, me pusiera firewall como si esto fuera el Pentágono, y con eso me siento súper protegido. Sí, fantástico, pero ¿cuánto te está costando eso? No, pago como 50 millones de pesos al mes. Entender que los controles tienen que ser acorde también a la realidad de la organización. A la realidad de la organización, no solamente en términos de números de lo que genero, sino que de la exposición al riesgo. Y de la exposición al riesgo, de cuánto genero,
cuántos trabajadores podrían cometer la infracción. Si yo soy Walmart, ¿ya? Y tengo un canal de denuncia, pero el canal de denuncia significa que es un buzón de cartón sin candado en los casinos de los sitios donde es un control o un canal de denuncia apropiado para la organización, para la realidad de la organización. Ahora, si ese mismo buzón no es de cartón, es de metal, tiene un candadito, el candadito lo manejo yo como dueño de la empresa, lo tengo puesto en el casino, un lugar que no sea muy visible para que la gente no se desincentive de meter la denuncia, pero también lo tengo puesto en una parte común para que no sea tampoco vulnerado y que puedan romper el candado. Pero además, creo una casilla de correo electrónico que se llama denuncias@paulalemparte.cl. Inventando. Somos 50 trabajadores en un solo sitio. Tenemos este buzón de denuncia. Y aparte tenemos un mail. Chuta, el buzón de denuncia me permite que sean anónimas las denuncias. El mail me permite hacerlo desde mi casa en el caso de que no quiera hacerlo, digamos, frente a la organización. Pucha, igual es un canal de denuncia acorde a mi realidad. Entonces eso es importante. Evaluar los controles que se cumplan y evaluar que los controles estén realmente bien diseñados. Y eso no se sabe de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque yo tengo, voy a seguir con el ejemplo del soborno. Tengo el soborno, tengo esta cantidad de estos 30 compradores, digamos, potenciales compradores, y le pongo todos estos controles y ya con eso tengo clarísimo que voy a bajar un montón el riesgo. Y a medida que va funcionando, que se va implementando, que se le van exigiendo estas cosas, uno se empieza a dar cuenta de que realmente en el día a día me estoy demorando más en recibir los insumos, me estoy demorando más en seleccionar proveedores, me está generando un costo económico importante, me está generando frustración por parte de las distintas áreas o unidades que tengo en la empresa, porque antes era mucho más fácil. Lleguemos a un equilibrio. Busquemos un punto en que tengamos controles que nos mitiguen, pero que no nos burocraticen la empresa y que no desanime tampoco a nuestros trabajadores, porque una cosa súper importante es que todos nos sintamos cómodos dentro de nuestra empresa y retener nuestro talento. En general pasa en las pymes que terminamos siendo como, somos poquitos y a todos hacemos un poquito de todo también y sabemos mucho de lo que está haciendo el de al lado, que somos como familia al final. Entonces también eso es súper importante, el clima y el cómo funcionamos dentro de la organización. Entonces evalúa los cambios significativos. Pero por otra parte, que ya hablamos de la evaluación de los controles, la matriz de riesgo no solamente se evalúa los controles, su cumplimiento y su efectividad, sino que también es ver si es que nuestros riesgos han cambiado. ¿Y cómo pueden cambiar nuestros riesgos? Factores internos y factores externos. Los factores internos, por ejemplo, agregamos una nueva línea de negocio. Podemos tener otros riesgos. Puede ser incluso que sean los mismos riesgos, pero en otro proceso. Tenemos un nuevo gerente general. Soy dueño y tengo un nuevo gerente general. Este nuevo gerente general, a pesar de que los procesos sigan siendo los mismos, puede venir con otras ideas, con otras estrategias, con otra forma, y eso también puede generar una modificación en los riesgos, no necesariamente en qué riesgo, sino que en la valoración del riesgo. Entonces, eso también es para tenerlo en consideración. ¿Qué otro factor interno? Cambios de proveedores, por ejemplo. En general, las pymes no tenemos
contadores internos, gerentes de recursos humanos internos, etcétera. Entonces vamos a poner el caso de contabilidad. Tenemos una empresa que nos presta el servicio de contabilidad, ¿no es cierto? Y en esta empresa que nos presta el servicio de contabilidad trabajamos de cierta forma. Ya, perfecto. Pero cambiamos esta empresa. Chuta, entonces ahí también tenemos que tener claro que la forma como trabajamos puede modificarnos también la valoración del riesgo. Así que tenemos que fijarnos también en los cambios internos. Cambios de administraciones, cambios de los procesos o en la estructura de los procesos, cambios en los proveedores que nos prestan servicios, cambios en los negocios que estamos teniendo. Y esto es un factor interno-externo, cambios también en la comuna. ¿Sabes que ya dejamos de trabajar, tener la oficina en la comuna de Las Condes? Nos fuimos a trabajar a una oficina en Santiago Centro y nos diversificamos, porque crecimos. Entonces tenemos en Antofagasta, en Arica y en Puerto Montt. Los riesgos van a ser distintos. Incluso los procesos, cómo se realizan dentro de cada sucursal, pueden ser distintos. Entonces también son factores a tener en consideración. Y los factores externos, bueno, el más lógico, cambio en la ley. Que se agreguen nuevos delitos que eventualmente podrían afectarme, o que vengan otras leyes a patearme por el costado, como por ejemplo ley Karin, que se entrelaza con la 20.393, porque los delitos de amenaza podrían ahí tener un match, digamos, coincidir. La ley de protección de datos personales, chuta, entonces ahí tenemos temas tecnológicos que se mezclan con los temas de protección de datos. Tenemos que evaluarlo, entonces tenemos que cambiar los procesos. Al cambiar los procesos, pueden cambiar los riesgos. Lo mismo, la municipalidad, hay elecciones, cambia el gobierno, pasamos de un lado al otro, cambió el regulador, cambió la inspección del trabajo o la superintendencia del medio ambiente, cambió el criterio, porque tú, la superintendencia del medio ambiente estaba súper concentrada en la contaminación de agua y el Plan Nacional de Fiscalización iba los últimos 10 años enfocado en eso, entonces obviamente mi valoración del riesgo va a ser distinto porque para allá va mi foco. Pero cambió el superintendente y cambió la unidad de fiscalización y ahora el foco son las emisiones atmosféricas. Chuta, las emisiones atmosféricas, yo le estaba poniendo foco al agua. Vamos a tener que reevaluar los riesgos en ese sentido, vamos a tener que reevaluar los controles que tenemos, porque eso puede modificar los factores externos. Y eso va a depender de la planificación que tenga dentro de la organización, cómo lo voy evaluando, si lo hago una vez al año, si hago un seguimiento, si es que tengo un monitoreo, si es que tengo a alguien que esté a cargo. Bastante relativo. Yo me apoyaría harto en la Fundación Generación Empresarial, y eso lo digo de súper honestamente, porque ellos también están permanentemente sacando modificaciones normativas y alertas respecto de, oye, ojo, esto te puede afectar, y tanto a grandes como a chicas. Entonces eso también, tenerlo claro para poder tomarlo en consideración respecto de nuestra valoración del riesgo. Bueno, y por último tenemos el tema de la información, ¿no es cierto? La reportabilidad. Porque si es que tenemos toda esta matriz de riesgo, donde la estamos permanentemente gestionando, donde estamos permanentemente evaluando, pero queda en eso, imagínense que lo estoy haciendo yo, y la organización no se entera, esto tampoco hace que permee y que se vaya modificando la cultura. Porque todos estos controles y todos estos ajustes que vamos haciendo va inconscientemente cambiando la cultura. ¿Por qué? Porque va cambiando las formas como vamos haciendo las cosas. Y eso se va generando como algo súper inherente al trabajador. No sé si les pasa que de repente te dicen, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto así? No sé, porque siempre lo hemos hecho así. Eso es parte de la cultura, porque lo tenemos súper arraigado en la organización. Entonces,
Pero no solamente es la información a los trabajadores, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia los lados, a todos los niveles de la organización, ¿no es cierto? Respecto de los riesgos, respecto de los controles, sino que también es súper importante respecto de el cumplimiento. ¿Tenemos infracciones? ¿Tenemos incumplimiento? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Cómo queríamos lograr esos objetivos? ¿Cuáles son nuestros valores? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Este clavo que estamos martillando permanentemente no es porque sí, es porque queremos lograr esta estrategia, este objetivo, esta misión. ¿Ya? Hay que comunicar, obviamente, hacia arriba, digamos, sean inversionistas, dueños, etcétera, el reportes de cumplimiento, denuncias, ¿no es cierto? Infracciones, multas que podamos ir teniendo de distintos fiscalizadores, modificaciones normativas, riesgos que vayan asociándose, digamos, en el paso de nuestra gestión, digamos. Pero también tenemos que informar hacia abajo. Esto, no con el mismo detalle, no le vamos a decir las denuncias, pero sí saber un poco dónde estamos teniendo las patitas flojas, porque construir esto, construir la matriz de riesgo, construir la gestión de riesgo, construir un modelo de prevención de delitos, es algo que debe ser aporte de cada uno de nosotros que formamos parte de la organización, ¿ya? Porque es la única forma de construir cultura, porque es la única forma de lograr los objetivos y porque es la única forma también de protegernos y llevar la gestión de los riesgos a un nivel tolerado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, somos chicos, ¿no es cierto? Somos pymes. Entonces, aprovechemos la tecnología, la inteligencia artificial, con resguardo, ¿no es cierto? Pero aprovechemos eso, quizás incluso la inteligencia artificial nos pueda ayudar en modificaciones normativas, por ejemplo, que estén sucediendo en el entorno, ver cómo podrían afectarnos a las pymes cierto cambio, cierto ajuste, cierta política. Podríamos también con eso trabajarlo de forma permanente y ayudarnos, porque mano no es lo que nos sobra, ¿no es cierto? Por otro lado, me gustaría hacer como un poco un resumen, pero también enfocado en, ok, ya hemos hablado de la gestión de riesgo en términos generales, yo le he puesto un poquito de mi cosecha respecto del compliance, pero de estos 5 elementos, perdón, del compliance, o sea, de la gestión de riesgo, cómo le hacemos el doble clic y cómo bajamos, ¿cierto? Respecto a gobierno y cultura, ¿quién administra el modelo de prevención de él? ¿Quién es el dueño malamente dicho dentro de nuestra organización? ¿Lo tenemos identificado? ¿Sabemos quién podría ser? ¿Será una sola persona o lo vamos a separar, digamos? ¿Cuáles son los valores de mi empresa? ¿He definido los valores de mi empresa? ¿Tengo definido mis objetivos? ¿Cuál es mi misión y mi visión? Y dicho esto, ¿cuál es el objetivo de mi empresa? ¿Cómo puedo lograr este objetivo cumpliendo los valores de la empresa para llegar a esta misión? ¿No es cierto? Respecto al desempeño de la gestión de riesgo, ¿cuáles son los delitos que me aplican? Y esto es súper importante. ¿Por qué esos otros delitos no me aplican? Porque ya yo tengo mis 300 delitos y dije, todos estos son los que me aplican. Ok, pero ¿por qué estos no me aplican? ¿Sabemos? Sí, sí sabemos porque son de la CMF no es mi fiscalizador, etcétera, etcétera. Pero quizás hay algunos que sí me podrían aplicar. ¿Se cumplen los controles implementados? ¿Han habido infracciones, desviaciones? ¿Por qué han habido infracciones y desviaciones? ¿Es porque los controles no son efectivos? ¿O no se cumplen han habido infracciones y desviaciones porque no están cumpliendo los controles? ¿Y por qué no están cumpliendo los controles? ¿Es mucha la burocracia? ¿O la verdad es que algunos se arrancó con los tarros? Evaluamos los controles. ¿Mitigan realmente los riesgos al nivel tolerado? ¿Han cambiado los factores externos y internos desde mi evaluación inicial de los riesgos?
¿Cada cuánto voy a evaluar mis riesgos? ¿Cada cuánto voy a evaluar el cumplimiento de los controles? ¿Cada cuánto voy a evaluar la efectividad de mis controles? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo va a hacer un tercero? ¿En qué minuto yo decido, chuta, esta usted me quedó grande, necesito asesoría? O la verdad las cosas es que esto lo puedo hacer de acuerdo a mi realidad de la organización. Respecto a la información y comunicaciones, ¿a quién le reporto? ¿Qué reporto? ¿Qué reporto a quién? ¿Capacito a toda la empresa? ¿En qué? ¿Qué cosas tengo que capacitar? ¿Le entrego los riesgos y los controles a los dueños de los procesos? ¿Tengo el feedback de parte de ellos? ¿El diseño de los controles está de acuerdo con el dueño del proceso? Porque puede ser que el dueño del proceso te diga, esto no va a volar. Yo, que se prende y apaga el computador, me diga la persona que está a cargo de TI, de arreglar los computadores, activar las licencias, etcétera, me diga, Paula, estáis frita, esto no vuela, esto no lo va a cumplir nadie, es que es imposible. Obviamente yo no tengo la capacidad, el conocimiento técnico para poder diseñar un control. Entonces, en conjunto, ¿ya? Escuchar a nuestros trabajadores, porque ellos son los que nos van a ayudar con el feedback de los riesgos, de los controles que funcionan, porque ellos son los que saben cómo se hace. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría como que dejárselos planteado igual a ustedes. Tengo dos casos prácticos. Yo no sé si es que van a compartir la presentación, me da lo mismo si la quieren compartir, ningún problema, con tal de que respeten la propiedad intelectual, digamos. En ese sentido, me da lo mismo que lo usen, que lo estudien. Así que ahí verán desde la fundación si es que lo van a compartir. Tengo dos casos. Uno es el caso de soborno corrupción entre particulares, que lo fuimos desarrollando a lo largo de la clase, digamos. Pero estos casos son para que ustedes lo reflexionen. Si quieren, sacar un lápiz y lo van masticando en su realidad de su organización, porque los otros eran ejemplos inventados míos, pero todos estos casos podemos aplicarlos a nuestra realidad. Como por ejemplo la externalización de servicio de contabilidad. Yo sé que aquí varios no tienen externalizado los servicios de contabilidad porque no son pymes, pero pueden hacer el ejercicio igual si es que la contabilidad es interna, digamos, porque el delito existe igual, digamos. Entonces, acá al lado tenemos el tipo penal, digamos, lo que dice la ley. El artículo es mucho más largo, yo puse un par de incisos nomás. Voy a borrar esto porque si no, no lo leo. Dice, las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas, o las demás operaciones grabadas. La adulteración de balances o inventarios, o la presentación de estos dolosamente falseados. El uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto. Bueno, aquí hay varios riesgos asociados al delito, pero pensemos en la gestión, digamos, que generalmente hace el servicio de contabilidad, hacia Internet. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, acá tenemos uno. La omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, ¿no es cierto? La adulteración de balanza. La adulteración de inventario. La presentación de estos dos dolosamente falseados. Chuta, tenemos un solo delito, pero ya te hemos dicho como 4 riesgos que se desprenden del delito, ¿cierto? ¿Me aplica o no me aplica? O quizás alguno de estos sí y alguno de estos no. Por eso hay que leer el delito completo. ¿En qué proceso está inmerso? ¿Lo podemos identificar? ¿En qué proceso está inmerso cada uno de estos riesgos? ¿Tenemos claro cuál es la causa de ese riesgo?
Chuta, la omisión maliciosa del libro de contabilidad, la causa del riesgo está en el proceso de contabilidad donde el tercero, digamos, o sea, esta empresa que me presta servicios de contabilidad, la verdad es que yo no cacho mucho de esto, entonces como que confío ciegamente y no los reviso. Mm, ¿Existen controles? Solamente respecto de la revisión anual, mensual o trimestral, como lo tenga definido o no. ¿Cuáles son esos controles? ¿Cuál es la valoración del riesgo residual? O sea, ¿existe este control? Chuta, la verdad es que el control no es lo suficiente, ¿no es cierto? Igual me queda un riesgo relativamente alto. Entonces, ¿qué control adicional podría necesitar? Aparte de, obviamente, ponerme a estudiar para poder yo aprobar los estados de resultados de los libros de contabilidad que me van a ir pasando. Entonces, ojo que uno dice como, ¡wow! La cantidad de información. Mejor no hago nada. Y total, quizá ni siquiera lo haga bien. Este primer esfuerzo de levantamiento de riesgo, sí, claro, es largo, es tedioso, pero una vez que ya tenemos construida la matriz, la gestión se hace mucho más amigable y simple, ¿ya? Eh, y probablemente siendo el tamaño que somos, no tenemos tantos delitos que nos aplican, pero mayor aún, tantos riesgos inherentes, es decir, antes de la aplicación de los controles, que sean muy altos, ¿ya? Nos quedan 10 minutos y yo creo que voy a dejarlo hasta aquí nomás por si hay preguntas. No sé si les parece. Ay, no sé cómo dejar de Sí, compartir. Paula, muchas gracias por esa presentación. Súper clara, la Fue verdad, como súper abrupto el final, práctica. perdón. No, no te preocupes. Vamos a pasar, sí, a las preguntas. Antes, eso sí, me gustaría que pudiéramos tomar una foto de lo que es la sesión de hoy día. Nuevamente les comento que si prefieren no aparecer en la grabación o en las imágenes que vamos a tomar, pueden mantener su cámara apagada. También pueden avisarnos por el chat si es que no desean ser mencionados o etiquetados. Y con gusto, obviamente, vamos a respetar esa decisión. Así es que... Ahí para que los que quieran pueden empezar a prender las cámaras, sonreír y ahí el equipo de FGE va a empezar a tomar las fotos. Ahí me avisan. Somos 132 personas dentro de la sala, así es que están tomando fotos de todas las páginas. Súper. Llegamos a ser 150 casi, ¿eh? Ujú. Sí, 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 sí. así es. Muy buena convocatoria. Excelente, ¿no? Sí, 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 sí. eso es lo mejor. Encantados. Perfecto. Vamos entonces a ver las primeras preguntas. En el chat lo primero que salió es si es que se va a compartir la presentación. Efectivamente, ahí Jorge también lo puso en el chat ahí, de que vamos a compartir la presentación, no se preocupen en ese sentido. También preguntaron si tenían un listado con el catálogo completo de delitos contemplados en los distintos cuerpos normativos. Sí, lo tenemos eh, y no tenemos ningún problema en compartirlo. De hecho, ya lo hemos compartido, lo hemos socializado tanto que yo creo que es base de muchas matrices de riesgo De riesgo. en empresas de Chile. Así que sí, por supuesto, se lo vamos a compartir a través de la fundación. Perfecto, ahí muchas gracias. Luego preguntaron si podrían recomendar alguna bibliografía para complementar el curso. Bueno, el curso es de COSO RM, así que pueden obviamente estudiarlo de ahí directamente. Yo creo que tengo algún par de papers al respecto que también podría mandarles y compartir. Sí, al final del curso les compartimos papers, ¿te parece, Paula? Sí, 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 cuando terminemos las 3 clases. Así Lógico. es. Ujú. Súper, muchas gracias. Bueno, y ahí yo me quedé con algunas dudas. Primero, que serían como, ¿cuáles son
tres puntos como fundamentales con los que se tienen que quedar hoy día, después de todo lo que se conversó, los asistentes. O sea, ¿cuáles creen ustedes, tanto Jorge como Paula, que son esos tres puntos fundamentales como que llegar y aplicar o llegar y evaluar y todo? Chuta, es súper difícil porque COSO RM es una metodología que uno estudia desde diplomados y cursos completos, digamos, y en 1 hora y media hacer el resumen, les juro que fue un desafío para mí poder preparar la clase, pero yo creo que al final de cuentas es súper importante en primera instancia em, el que efectivamente alineemos nuestra estrategia con nuestra gestión de riesgo, ¿ya? Y eso solamente se va a hacer si es que desde arriba hay compromiso. Les digo honestamente, hacer un modelo de prevención de delitos de papel, gastar todo este tiempo y esfuerzo solamente para que afuera se vea lindo, pero no hay ningún tipo de gestión de riesgo real, ni mitigamos el riesgo de manera efectiva, no sirve de nada. Están perdiendo plata, recurso, tiempo. Si no, de verdad, si no hay interés en la gestión de los riesgos de materia de compliance, ni siquiera lo hagan. O sea, hagan su código de ética y hagan un mail de canal de denuncia y lo socializan. Pero si no hay un real interés en la gestión de riesgos y en mitigar los riesgos, no se metan en esto, de verdad. Por más que digan, chuta, pero es que las sanciones son súper altas y no sé qué, no tiene ningún sentido si no hay un compromiso. Y eso obviamente tiene que ser alineado a la estrategia. Y si no hay un compromiso es que no está alineado a la estrategia. Por otra parte, infórmense en otro tipo de gestiones de riesgos, no necesariamente tiene que ser COSO RM. Para mí es la metodología en términos como sencillos, más efectiva, ¿ya? Para poder mitigar los riesgos. Y obviamente, por último, decir que los riesgos que son críticos, que son altos, ponerle ojo y evaluarlo y valorarlo y ver si se cumplen los controles, pero hay riesgos que son bajos, no sé, que son súper, 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 súper bajos, así que el riesgo inherente, no hay ningún control. Bueno, eso una vez al año evalúen si es que hay alguna modificación interna o externa que te haya hecho variar la valorización del riesgo. Pero si no, no hay que hacer nada. No porque tengamos 200 riesgos significa que tenemos que gestionar y trabajar esos 200 riesgos. Priorizar, porque los recursos son escasos. Eso. Súper. Y en base a eso mismo, y con la trayectoria que ustedes tienen, ¿tienen así como un listado como de los principales errores que cometen las pymes en este sentido? O sea, como algunos que se repiten y que a lo mejor les pueda servir como para que ellos puedan revisarlo en sus propias organizaciones. Sí, va a sonar feo, pero confiamos mucho. Confiamos que todos están haciendo las cosas bien. Y está bien confiar, pero la transparencia y la trazabilidad es fundamental. Sin ni siquiera tener, no estoy hablando de gestión de riesgo, coso y matrices, etcétera, sino que simplemente estandarizar procesos. Oye, las compras las vamos a hacer así, así, así. No tiene que ser una cosa tan sofisticada. Mira, la verdad las cosas es que para estos temas la aprobación tiene que venir por mail mía. Para estos otros temas la valoración, aprobación tiene que venir por mail de Jorge. Y así, evidencia, trazabilidad, nos empezamos a dar cuenta que incluso con una matriz de aprobaciones sencilla, empezamos a tener controles efectivos que nos bajan el nivel del riesgo al que estamos expuestos. Así que eso, no se asusten con el estandarizar. Ay, no es que vamos a burocratizar, es que vamos a meter tanto cosas nuevas. No, trazabilidad, evidencia, súper importante. Así es. Bueno, ahí Mónica también en el chat dice, consulta para Paula, de los diplomados que ofrecen las universidades sobre gestión de riesgo. ¿Hay alguno que recomiendes más? No me metí últimamente en lo que hay.
Lo siento, pero quizá en vez de partir con un diplomado, si no saben mucho de gestión de riesgo, podrían partir con cursos. Porque de repente un diplomado puede ser mucha información si es que no sabemos del tema que nos puede como abrumar, porque probablemente un diplomado en gestión de riesgo nos van a pasar varias metodologías distintas de gestión de riesgo. Quizá es mejor partir con un curso de COSORM, da lo mismo, GRC, el sistema o la metodología que uno quiera. Quizás irse a un curso algo más específico y hacer foco a un tipo de gestión de riesgo que un diplomado propiamente tal que te enseñan distintas formas o metodologías. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos unos minutitos, no sé si alguien más quisiera a lo mejor levantar la mano, exponer un caso particular, para que ahí Paula o Jorge los puedan ayudar. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta de algo que le esté sucediendo, alguna duda, algo que podamos como revisar. Sí, Natalie. Hola, buen día a todos. Muchas gracias a los expositores y a la organización. Súper cortito. Yo soy abogada de profesión y me gustaría saber si en estos controles, yo igual me dedico a asesorar empresas y obviamente todos estos temas hay que manejarlos como a nivel general, ya que igual son súper específicos para gente que se dedica más a esto. Pero, ¿podría de alguna forma uno hacer un control con todo lo que explicaban, como con cosas específicas que uno lo hace como en due diligence o como una especie de revisión primaria, y que después de eso pudiesen venir los otros profesionales competentes que armaran la matriz, por ejemplo, ¿cierto? Eso es posible, que uno como abogado llegue como hasta el nivel uno, por así decirlo, como asesoría preventiva, y que después se arme esta otra parte, ¿cierto? ¿Puede existir de la mano esas dos cosas sin que haya necesariamente la elaboración de la matriz por parte de los abogados? Ay, ¿cómo respondo a esto sin que sea políticamente incorrecto? De la forma Em, Pucha, esto, como dije al principio de la clase, digamos, los abogados hemos, porque también soy abogado, secuestrado el compliance, lo hemos secuestrado. Y nos hemos enfrentado muchas veces con Jorge a clientes, digamos, que han tenido asesorías previas, porque obviamente esta ley es del 2009, digamos, y la modificación de la ley de delito económico es reciente, o sea, 2023, o sea, llevamos 2 años nomás que las empresas están actualizando su programa de compliance y evaluando nuevamente los riesgos. Y cuando eran 30 delitos, que te aplicaban 10, muchos partían al revés. Es decir, bueno, ya, soborno, entonces obvio que el proceso de compra, hagamos un due diligence, hagamos no sé qué, y aplicaban controles sin valorizar realmente el riesgo, sino que teníamos un poquito más estandarizados los controles. Ah, es que para lavado de activos deberíamos hacer no sé qué, para financiamiento del terrorismo no sé cuánto, que la política de donaciones, que la política de compra, que la política de regalo, que la política de declaración de conflicto de interés, y así teníamos. Estoy hablando, teníamos así como a nivel Chile, en general los asesores entregaban esta política y revisaban tu proceso y decían como, no, necesitas esta política, esto y esto y esto. O a tu política, esta ajuste, que tienes que hacer un due diligence, tienes que tener una aprobación del directorio para las donaciones a nivel de, con la exención tributaria, por ejemplo, etcétera. Eso se usaba. El problema es que ahora tienes 300 delitos. Y de esos 300 delitos se desprenden muchos riesgos. No es un delito igual a un riesgo. Entonces, si es que tú partes al revés y no haces una matriz de riesgo, uno, no vas a tener claridad de cuál es el nivel de riesgo que está afectando. O sea, chuta, la verdad es que el riesgo de soborno es súper, mega, ultra bajo. Y yo llené de control en el proceso de compra y llené de due diligence y llené de burocracia solamente porque así lo usábamos antes. Entonces tú no estás valorizando realmente cuál es la exposición al riesgo de ese cliente. Y por otra parte, lo más probable que te pase es que te queden delitos fuera y que te queden controles fuera y que no estés mitigando el riesgo al nivel tolerado. Porque como los abogados hemos secuestrado el compliance, no nos estamos especializando en la gestión de riesgos. Entonces eso es súper importante. Un abogado que solamente te ajusta los procesos y las políticas
y después eso lo vuelcas en la matriz de riesgo, no sé, da lo mismo. Llega Jorge a actualizar la matriz de riesgo y pesca todas las políticas que tú hiciste y las mete en la matriz de riesgo. Cuando vea la valoración total, se va a dar cuenta de que probablemente sobrecargaste un riesgo en controles, o no pusiste los controles suficientes en otro riesgo, o dejaste un montón de riesgos sin valorizar o sin controles que lo necesitaban. Entonces, por eso, también la idea de nosotros es hacer estas clases y estos cursos, porque es súper importante que la gente que se dedica al compliance pueda entender de que la gestión de riesgos es su corazón y va a ser su corazón siempre. Y para eso uno tiene que elegir un tipo de metodología, la organización, el compliance officer, lo que sea, una metodología para trabajar esta gestión de riesgos. Espero haber respondido la respuesta sin haber sonado pesado. Sí, gracias. Sí, en todo caso igual trabajo con auditores y con otras personas, también con ingenieros, pero era como para No, saber pero no bien estaba hablando de mejor la ti, te respuesta. juro. Estaba hablando como en No, general de pero igual. cómo funcionaba Sí, antes gracias. y cómo debería funcionar ahora. Súper. Bueno, y muchas gracias, Natalie, por la pregunta. Bueno, vamos a cerrar ahora lo que fue la primera sesión. Les recuerdo que en el chat quedó una encuesta de satisfacción para que ahí nos puedan ayudar, puedan comentar qué les pareció esta primera sesión. Agradecerles a Paula y ahí a Jorge por la presentación, por todas las herramientas, todo lo que nos dejaron claro. Y a ustedes también por la activa escucha y la activa participación. ¿Ya? Así que lo esperamos la próxima sesión que se va a realizar el próximo 24 de junio y ahí vamos a abordar en profundidad el cómo identificar y evaluar los riesgos, lo que es el paso fundamental para empezar luego a construir lo que es la matriz de riesgo efectiva. Así que muchas gracias a todos los que asistieron. Nuevamente, muchas gracias Paula y muchas gracias Jorge. No, a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos por la paciencia. Adiós, Paula, Al muchas contrario, gracias. muchísimas gracias a Adiós, todos. Jorge. Gracias. Venga, que tengan un lindo Muchas día. gracias. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias.